Hola, hola. Bienvenidos a The Deep Dive, donde hoy nos vamos a sumergir en una parábola que ha dado mucho que hablar y a veces ha generado controversia, contada por Jesús, la parábola de los obreros de la viña. La encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Una parábola que, a simple vista, parece sencilla, pero que en realidad nos invita a una profunda reflexión sobre la justicia, la gracia y, bueno, cómo entendemos el reino de Dios. Claro, porque Jesús no está hablando de un simple contrato de trabajo, ¿no? Está usando esta historia para enseñar a sus discípulos y a nosotros también, por supuesto, sobre algo mucho más grande. En el fondo no está hablando del reino de los cielos, de ese reinado de Dios, ¿cierto? Exactamente. Y creo que la pregunta que nos puede servir de guía en esta inmersión sería, ¿qué nos revela esta historia sobre cómo Dios actúa en nuestras vidas y cómo espera que vivamos? Muy buena pregunta. Y para empezar a desentrañar eso, creo que lo mejor es ir directo al texto, ¿te parece? ¿Qué te parece si leemos la primera parte de la parábola? Me parece perfecto. Dice así: Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Tan simple como eso. Un acuerdo, un trabajo, un pago. ¿Qué te llama la atención de esta primera parte? Lo cotidiano de la escena no. Jesús no usa imágenes grandiosas ni complejas, nos habla de algo que la gente entendía perfectamente. Un contrato de trabajo, un día de labor en el campo. Y creo que eso mismo nos invita a conectar con la historia de una forma muy personal. Totalmente. Es como si nos dijera, esto no es una historia lejana, eso les puede pasar a ustedes. ¿Y qué pasa después? Bueno, el relato continúa así. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. O sea, el dueño de la viña sigue contratando gente durante todo el día. Y fíjate que les dice, os daré lo que sea justo. Eso me hace pensar, ¿qué crees que significa lo justo en este contexto? Es una frase interesante, ¿verdad? Porque a primera vista, lo justo podría ser un pago proporcional al tiempo trabajado. Pero ya sabemos que la parábola no va por ahí. Creo que Jesús nos está desafiando a ampliar nuestra noción de justicia. Exacto. Y la cosa se pone aún más interesante. Cuando llegamos a la hora undécima, casi al final del día, dice así. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Imagínate la desesperación de sus obreros. Llevan todo el día esperando una oportunidad y ya casi se acaba la jornada. Y de pronto aparece el dueño de la viña y les ofrece trabajo. Es una imagen de la misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a acogernos, incluso cuando creemos que ya es demasiado tarde. Es cierto. Es como una última oportunidad. Y aquí viene la parte que a muchos nos genera conflicto. El pago al final del día. ¿Te parece si leemos esa parte? Ya lo leí. Dice así. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Hasta aquí todo bien, ¿no? Pero luego, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. aquí es donde la parábola nos sacude y nos obliga a mirar hacia adentro. ¿No te parece? Totalmente. Porque, a ver, seamos honestos. ¿Quién no se ha sentido como esos primeros obreros alguna vez? Es natural pensar, yo me esforcé más, yo trabajé más tiempo, yo merezco más. Claro, es la lógica humana, la lógica del mérito. Pero Jesús nos está mostrando que en el reino de Dios opera otra lógica, una lógica que a veces nos cuesta comprender. Y para entender esa otra lógica, creo que es clave analizar el símbolo del denario. ¿Qué te parece si exploramos eso en la siguiente parte? Me parece una excelente idea. Ahí podemos profundizar en el significado de la recompensa divina. Claro que sí. El denario es mucho más que una simple moneda en esta parábola. Es un símbolo potente que nos lleva al corazón del mensaje de Jesús. ¿Y a ti qué te dice este denario? Porque, a ver, si lo pensamos en términos literales, podríamos decir que representa el pago por un día de trabajo, pero creo que hay algo más ahí, ¿no? Algo más profundo. Absolutamente. El denario, en este contexto, nos habla de la recompensa divina. Pero no de una recompensa que se gana a pulso, con esfuerzo o mérito, sino que es un regalo gratuito, un don, un regalo que Dios ofrece a todos por igual. Es como si Jesús nos estuviera diciendo, miren, la recompensa no se basa en cuánto tiempo trabajan en la viña, sino en el simple hecho de aceptar el llamado, de unirse a la obra de Dios, ¿no? Exacto. Y creo que eso nos lleva a un punto fundamental, la gracia.
El denario es una representación, algo tangible de la gracia de Dios que se derrama sobre todo sin hacer ninguna distinción. Y eso, sin duda, choca con nuestra lógica humana, ¿no? Porque tendemos a pensar que la recompensa, debe ser proporcional al esfuerzo, al tiempo invertido. Nos cuesta aceptar que alguien que llegó tarde reciba lo mismo que quien trabajó todo el día. Claro, porque ahí está la raíz de la envidia, del sentimiento que sienten los primeros obreros. Se sienten robados, piensan que merecen más. Y eso con eso nos revela algo muy profundo sobre la naturaleza humana, ¿no te parece? Totalmente. Es como si la parábola nos pusiera un espejo delante y nos mostrara esa tendencia que tenemos a compararnos, a querer medir y cuantificar la gracia de Dios. Y Jesús, con esta historia, nos invita a liberarnos de esa trampa, a comprender que la lógica de Dios es diferente. Su justicia no se basa en cálculos ni en méritos, sino en el amor incondicional, en la misericordia que se extiende a todos por igual. Es como si nos dijera, dejen de lado las cuentas, la envidia, la necesidad de compararse. Confíen en mi bondad, en mi amor que no tiene límites. Exactamente. Y eso nos lleva a la frase que mencionaste antes. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Una frase que nos desafía a repensar nuestras ideas sobre la jerarquía, el poder, el éxito. Porque en el reino de Dios no se trata de quién llega primero o de quién se esfuerza más, ¿verdad? Se trata de responder al llamado, de entregarse con un corazón humilde y dispuesto a servir. Así es. La verdadera grandeza en la lógica de Jesús se encuentra en la humildad, en el servicio desinteresado, en la entrega a los demás. Y creo que eso nos lleva a otra frase que a veces genera controversia. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Cómo podemos entender esta frase a la luz de la parábola? Es importante recordar que la elección de la que habla Jesús no se basa en un criterio arbitrario o excluyente. Dios llama a todos, su amor se ofrece a todos por igual. La diferencia está en la respuesta, en la decisión de cada persona de aceptar o no ese llamado. Es decir, la elección está en nuestras manos. Dios nos invita a entrar en su viña, a participar en su obra, pero somos nosotros quienes decidimos si aceptamos o no esa invitación. Exactamente. Y esa decisión no se basa en méritos ni en el tiempo que llevamos trabajando en la viña, sino en la simple disposición del corazón, en la apertura a la gracia de Dios. Y creo que ahí está la belleza y la profundidad de esta parábola. Nos muestra que el amor de Dios es un regalo gratuito, que no se puede ganar ni merecer. Se recibe con humildad, con gratitud, con la conciencia de que todos somos hijos amados, sin importar cuándo lleguemos a la viña. Así es. La parábola nos invita a liberarnos de la lógica del mérito, de la comparación, de la envidia. Nos llama a confiar en la bondad de Dios, a vivir con la alegría de sabernos amados incondicionalmente. Y esa alegría, creo yo, es la que nos impulsa a servir, amar, a construir el reino de Dios con generosidad y entrega, sin esperar nada a cambio, porque el verdadero tesoro ya lo hemos recibido, el amor del Padre. Y esa es la esencia del mensaje de Jesús. La invitación a vivir con un corazón libre, desprendido, abierto a la gracia que nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Ahora, después de haber recorrido esta parábola juntos, me surge una pregunta. Viendo cómo reaccionaron los obreros que habían estado trabajando todo el día, ¿crees que Jesús nos está advirtiendo sobre el peligro de aferrarnos a una idea rígida de la justicia? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que sí, que Jesús nos está mostrando cómo la rigidez, el apego a nuestras propias ideas de justicia pueden impedirnos experimentar la plenitud de su gracia. Y nos invita a abrir el corazón a una justicia que trasciende la lógica humana, una justicia que se basa en el amor y la misericordia infinitas. Totalmente de acuerdo. Y creo que es una reflexión muy potente para llevarnos a casa. Pero antes de terminar, me gustaría preguntarte algo más. Me quedé pensando en algo. Se habla mucho de la alegría del reino de Dios, pero al leer esta parábola, uno siente también una especie de tensión, ¿no? Es como que la generosidad de Dios, al menos desde nuestra perspectiva humana, puede generar incomodidad, incluso conflicto. Sí, es cierto. Y creo que Jesús no intenta ocultar esa tensión, no la esconde. Al contrario, la expone, la pone en el centro de la historia. Porque la parábola nos invita a confrontar nuestras propias inseguridades, nuestros miedos, nuestras ideas sobre lo que es justo y lo que no. Claro, si nos ponemos en el lugar de esos primeros obreros, podemos entender su frustración, su enojo. Han trabajado duro bajo el sol, han cumplido su parte del trato, y de repente ven que otros, que han hecho un esfuerzo mucho menor, reciben la misma recompensa. Es normal que sientan que han sido tratados injustamente. Absolutamente. Y creo que ahí está la clave de la parábola. Jesús no niega la validez de sus sentimientos. No dice que la envidia o la frustración sean malas en sí mismas. Lo que nos muestra es el peligro de dejar que esos sentimientos nos controlen, que nos impidan ver la realidad más profunda que hay detrás de la aparente injusticia. Es como si nos dijera, entiendo tu enojo, comprendo tu frustración, pero no te quedes ahí.
Mira más allá, abre tu corazón a una perspectiva más amplia, más generosa, más divina. Exacto, el problema no es que todos reciban lo mismo, sino la actitud de los primeros obreros, su incapacidad de alegrarse por la buena fortuna de los demás. Su corazón se cierra al amor, a la generosidad, a la gracia que se derrama sobre todos sin distinción. Y al cerrar su corazón a la gracia se pierden la verdadera recompensa, la alegría de participar en el banquete del reino, la satisfacción de ser parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Así es. La parábola nos enseña que la verdadera felicidad no está en la comparación, en la competencia, en la búsqueda egoísta de recompensas. La verdadera felicidad está en la comunión, en la solidaridad, en la alegría de compartir el don de la vida con todos nuestros hermanos, sin importar cuándo llegaron a la viña. Es una invitación a liberarnos del peso de la envidia, del resentimiento, de la necesidad de medir y comparar. Es un llamado a vivir con la libertad y la alegría de los hijos de Dios, que saben que son amados sin condiciones, sin importar sus obras o méritos. Y esa libertad, esa alegría es contagiosa. Cuando nos abrimos a la gracia de Dios, cuando dejamos de lado la lógica del mérito y la competencia, nos convertimos en instrumentos de su amor, en portadores de su paz. Y el mundo sin duda necesita más de eso. Totalmente de acuerdo. Y creo que con esta reflexión podemos dar por terminada nuestra inmersión en la parábola de los obreros de la viña. Espero que este viaje les haya dejado con algunas preguntas, con algunas ideas para seguir reflexionando. Sin duda, es una parábola que nos sigue interpelando, que nos invita a revisar nuestras propias actitudes, nuestras ideas sobre la justicia, la gracia y el amor de Dios. Y para terminar, me gustaría dejarles con una pregunta. ¿En qué áreas de su vida les cuesta soltar la lógica del mérito y abrirse a la gratuidad del amor de Dios?